Hola, ¿qué tal amigos de la Fundación Transparencia y Opinión? Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos y haber elegido este debate que dedicamos a la situación una vez que acaba el estado de alarma. Pues nos hacemos preguntas de cómo salimos de la crisis de emergencia, siendo tremendamente conscientes todos, cómo no, de que la verdadera crisis, la social y económica, no vamos a decir que está empezando ahora, pero sí empezamos, sí comenzamos a ver ahora sus consecuencias más dramáticas. Pusimos en marcha el primer debate monográfico COVID-19 de la Fundación Transparencia y Opinión el día 2 de abril. Hemos hecho desde aquella tarde un total de 11 debates, este es el 11º, y queríamos cerrar el ciclo pues, con las 3 personas con las que lo inauguramos. Están con nosotros el presidente de la Fundación Transparencia y Opinión, que es empresario con intereses en distintos sectores. Nos interesa muchísimo su punto de vista sobre lo que ha pasado en estos 3 meses y lo que queda por pasar y la diversificación de su negocio. Él es Alfonso González. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También nos acompaña Enrique Calvet. Enrique es ex eurodiputado, ex parlamentario europeo y presidente de ULIS. ULIS es la plataforma Unidos, Libres, Iguales y Solidarios. Lo he dicho bien, ¿verdad, querido Enrique? Muy Pero buenas. demasiado bien, estupendamente, sí, señor. Y también nos acompaña, como nos acompañaba en aquel primer debate de la Fundación Transparencia y Opinión, nuestro amigo igualmente Juan Laborda. Juan Laborda es economista, profesor universitario, entre otros muchos sitios, entre otras muchas universidades de la Carlos III. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, es un placer de nuevo poder compartir con vosotros este debate después de que las cosas aparentemente lo peor ha pasado, ¿no? Vamos a ver. A ver, ahora efectivamente también estamos preocupados por los rebrotes. Dejadme antes de comenzar con el debate decirles a las personas que nos están viendo que Alfonso ya le he presentado como tal, como presidente de la Fundación Transparencia y Opinión, pero de vosotros no he dicho que sois miembros del Consejo Asesor de la Fundación, igual que servidora, que me honro de pertenecer a ese club de muy buenos amigos y de los promotores y las personas que creemos en este proyecto, que es un proyecto que va creciendo día a día y cada vez consiguiendo más seguidores, y lo que nos queda, que no hemos hecho más que nacer, como digo siempre. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo me vi hace un ratito, me veía el debate, y hay que verla de cosas que han pasado, porque aquel primer debate que hicimos a principios de abril, llevábamos 15 días de estado de alarma nada más, todavía estábamos en shock, los 4, si me permitís. Yo desde luego lo estaba, y vosotros todavía estabais, como todos los españoles, intentando tomar tierra. Hablábamos del decreto, acordaos, del primer decreto que aprobó el Gobierno de medidas económicas. Hoy el decreto que tenemos sobre la mesa es el de la nueva normalidad, que de manera sorpresiva para muchos, pues ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular. Y os pregunto si queréis eso para ir abriendo boca, para romper el hielo. ¿Esta es la nueva política? Una política en la que la oposición apoya al Ejecutivo y los partidos que que respaldaron a Pedro Sánchez en su investidura, le dan la espalda, porque Esquerra ha dicho que no, Bildu ha dicho que no. ¿En qué situación estamos? ¿Por dónde empezamos? Alfonso, contigo. Bueno, pues yo la verdad es que me alegro mucho de que el Partido Popular haya apoyado este decreto nuevo, y la verdad es que esta crisis deja también una reflexión política, a mi modo de ver. Cuando estamos en una situación tan de emergencia nacional y de tantos problemas, yo creo que había que articular un mecanismo para que todo el mundo estuviera unido. Porque todos sabemos que la desunión en este tipo de cosas, al final, ¿a quién perjudica? Al ciudadano y a la economía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esa unión fuera manifiesta y, bueno, pues de alguna forma hubiera un protocolo que cuando vuelva a pasar una cosa de estas, que seguramente pasará, pues que tengamos que estar unidos por narices, ¿no? Que no empecemos con las guerras y las batallas, que al final lo que traen son problemas y hambre a la gente, que es lo que pasa ahora mismo, que ahora la población está empezando a pasar hambre. Hoy decía, no sé qué organismo, que la gente está pidiendo comida como nunca, ¿no? Ha aumentado el 70 o el 80% de la gente que va a solicitar productos de primera necesidad, ¿no? Eso es grave, extremadamente grave, ¿no? Tuvimos eso hace 2 debates, si De no Cáritas, recuerdo mal, si no he contado mal,
efectivamente, la secretaria general de Cáritas y también el presidente de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, y nos dieron estadísticas francamente estremecedoras. Tienes toda la razón, Alfonso. Enrique, dice el Gobierno que salimos más fuertes, ¿no? Eso reza la publicidad institucional del Gobierno. Cuesta trabajo pensar que salimos más fuertes, pero sí te pregunto de manera más conciliadora. ¿Salimos al menos más solidarios, salimos más respetuosos, salimos más comprometidos? ¿Eres optimista por ese lado? Qué manera de provocar de entrada, ¿eh? Se ve que ha leído mi último artículo. Ya me conoces, ya me conocéis los tres. Desgraciadamente no. Vamos a ver, yo creo que hay tres crisis. Hay todavía, ¿no? La sanitaria, que nos ha pillado muy desprevenido y que es muy dolorosa por la muerte y tal. Hay la inevitable socioeconómica, detrás, porque claro, un parón de 3 meses, un parón que ha sido salvífico, es decir, que no hemos podido evitar porque la alternativa era muchas más muertes, ¿no? O sea, las cosas como son. Que hubiéramos podido evitar más muertes y tal, es otro debate que no me gusta que en España se dé alrededor de la culpa, de culpar a, pero que es toda la dialéctica, es una pena. Sin embargo, sí creo que debe de haber un análisis serio, independiente de lo que nos ha pasado de cara a proteger a la ciudadanía, y no solo las residencias, sino yo creo que en España hay estructuras de Estado que han fallado absolutamente y hay que verlo. Pero hay una tercera crisis que es a mi modo de ver, que es de la que va a depender nuestro futuro, que es la política, y creo que esa está muy, muy, muy mal. Entonces yo he escrito, no puedo decir otra cosa, salimos hechos fosfatina. Y después, de eso, he escrito otro artículo, dice, me temo lo peor, en que digo que puede que salgamos más idiotas. Y está por ver, pero no soy nada optimista. Desde luego salimos hechos fosfatina, este país se ha fragmentado más que nunca, decía antes, y ahora va a hablar muy, muy certeramente don Juan, que es buen economista, que las desigualdades se han multiplicado, es terrible. Yo creo que nuestro sistema, es mi opinión, sistema autonómico ha demostrado unas deficiencias, a veces con resultado de muerte. Yo creo que la justicia sale peor. Yo creo que la estabilidad sale peor. Yo creo que realmente hasta la propia gobernanza de España sale mucho peor, lo cual es muy importante de cara a Europa. Entonces yo tengo muy, muy, muy serias dudas y eso se arregla a veces con unas elecciones, pero me temo que unas elecciones no cambiarían nada, ¿no? Por lo que está viendo. Entonces, no, la verdad es que no soy optimista, hay cosas buenas. Es bueno, y le cedo ahora mismo la palabra a don Juan, porque sé que mi postura es personal, no es, pero es bueno lo de que el PP apruebe que no es gran cosa, pero este descreso, sobre todo como síntoma. El Es decir, decreto de la nueva normalidad. claro, yo es que creo que España necesita desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de la pandemia, necesita un gobierno de salvación nacional, que es lo que se daría en cualquier país, no ante un golpe de Estado, que para mí es un golpe de Estado, o ante las gravísimas. O sea, el hecho de ser sistemáticamente el país con más paro estructural tiene que tener una política de Estado para los sacrificios que... Entonces, le estamos dando vueltas, es decir, de pronto me alío con el presidente, de pronto digo que, oiga, el patriotismo es apoyarme y tal, sí, pero no hay manera en este país, por el sectarismo y bajo nivel de muchos de nuestros políticos, yo diría de casi todos los que están en mando, ¿verdad?, de llegar a ese gobierno de salvación y concentración nacional. Pero entonces a veces se acerca, por ejemplo, este ejemplo es bueno, a ver si en las cosas esenciales de lo que va a depender a corto plazo la prosperidad, felicidad y libertad de la gente, y a medio plazo una España que se pueda reconstruir, a ver si en eso por lo menos, pues eso sí se vota conjuntamente, ¿no? Querido Juan Laborda, profesor Laborda, ayer dijo el Fondo Monetario Internacional que España es el país que económicamente hablando más va a sufrir el impacto de la COVID-19. Va a caer, pues igual que Italia, que es una barbaridad, un 12,8% este año frente a la media mundial que estaría en torno al 5%. ¿Por qué lo hemos hecho tan mal? ¿Cuál es tu explicación? No es que lo hayamos hecho mal, sino que la estructura productiva de países como España o Italia es la peor para una economía sometida al confinamiento. Es tan sencillo. ¿El turismo? ¿La culpa la tiene el turismo entonces? Sí, ¿no? No, la culpa la tiene que durante las últimas décadas el modelo productivo por el cual se ha optado
ha sido el que es ahora, ¿no? Entonces, ahí tenemos que haber reflexionado. Y además de haber reflexionado de una manera bastante seria, ¿no? El problema es nuestra estructura y no hemos aprendido nada de eso. Y nos deja una situación de enorme debilidad. No es el 5% mundial, sino que los países desarrollados van a caer un 9%. Yo creo que al final casi todos caerán igual. Caeremos entre el tramo entre un 8 y un 12%. Vamos a estar ahí todo Occidente. Lo que esto demuestra la debilidad de las economías basadas en el libre mercado. Tú no puedes dejar al libre mercado todo. Y esto es importante. En las reflexiones que tenemos que hacer de aquí los siguientes meses, el libre mercado ha fracasado y ha fallado estrepitosamente. Bueno, eso no lo dice el Fondo Monetario Internacional, Juan. No. Eso también es tu visión particular. Evidentemente el FMI no iguala. Tú dices que eso, que todos los países van a caer. No, España va a caer más, Italia va a caer más. Al menos según estos pronósticos. Los países occidentales van a caer un 9% la estimación del FMI. Vale, sí, no, yo te decía la media, ahí tienes toda la razón. Sí, ahí pero ahí colocas países que tienen estructuras que no tienen nada que ver con la nuestra. Vamos a caer todos aproximadamente lo mismo, casi todos. ¿Vale? Algunos más o menos, pero en Occidente una rama bastante concentrada, más de lo que la gente estima, ¿no? Lo que importa es que no cometamos errores como la gran recesión, que nos ponga, sobre todo países como España o Italia, que nos pongan las chinchetas y clavos, que nos pinche la rueda nada más empezar a pedalear, ¿no? Ese es lo que nos enfrentamos ahora y desde ese punto de vista, por ejemplo, yo no entiendo actitudes como exigir condicionalidad desde algún partido político español a las ayudas que nos va a ofrecer Europa. No, condicionalidad cero. Esto es una situación de emergencia y como tal tenemos que solucionarla y tenemos que resolverla, ¿no? Ese es el punto de vista. Nos van a dar el dinero a fondo perdido sin exigirnos reformas a cambio, ¿no, Juan? O sea, es comprensible. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué reformas hemos hecho? Lo que tenemos que ver es que hay muchas reformas pendientes, Para empezar, la de la digitalización de la economía circular, potenciar las energías verdes. Hay mucha plancha por delante, hablando coloquialmente. Eso es un New Deal. New Deal es expansión fiscal, política pública. O lo entiende Occidente que tenemos que ir por ahí, o simplemente la ventaja de China va a ser aplastante. China ya está 10 años por delante de Europa en tecnología, en digitalización, en economía circular, en energías eficientes, en baterías eléctricas. Cualquier cosa que tú me digas, 10 años por delante. No hemos entendido algo básico. El Estado emprendedor, el libre mercado, se ha olvidado de él. Hay un libro que recomiendo siempre a mis alumnos. Es una economista que ahora está en la Universidad Inglesa, que es Mariana Mazzucato. Hace poco, ahora medio año, la Fundación Real del Pino la trajo aquí. Me llamó mucho la atención. Digo, hombre, una fundación muy neoliberal trae a Mariana Mazzucato, está de moda. Tiene un libro que es maravilloso. Ella dice que todos los desarrollos, cualquier cambio tecnológico importante, ha estado el Estado detrás. Si no está el Estado detrás, olvídate. Y esto se ha olvidado Europa. China no. Estados Unidos parece que también ha empezado a olvidarse de ese aspecto. Entonces, no pueden exigirnos condicionalidad en las ayudas cuando es una situación que es extrema. Yo lo plantearía de otra manera. La Unión Europea es tal como es y hay una serie de divergencias o diferencias entre sus países, pero nosotros no somos los responsables de esas diferencias. Ya basta la actitud del centro y norte de Europa, germanos holandeses. Cuando dices nosotros, perdóname, la borda, cuando dices nosotros, ¿te refieres a los ciudadanos europeos o te refieres a España? Me refiero a los del sur de Europa. Hay una actitud por parte del centro y norte. Los frugales, ¿no? Que se llaman ahora los del norte, Alemania, Holanda y compañía. Hay mucho artículo académico que demuestra lo contrario, que hemos sido los del sur quienes desde la creación del euro hemos financiado a Alemania y a Holanda. Y esos trabajos académicos hasta ahora nadie los ha refutado. Desde economistas como Richard Cook, que es el economista jefe de Nomura, un think tank alemán que ha analizado con una tecnología econométrica bastante sofisticada, bueno, interesante, más que sofisticada, interesante, que hubiese pasado a países como España o Italia si hubiésemos estado fuera del euro, por ejemplo, y es un think tank alemán. El único país que ha salido ganando ha sido Alemania. Italia ha palmado hasta la camisa. Francia, el segundo que más ha palmado. La actitud francesa es lamentable. Nosotros hasta el 2008 estábamos bien. A partir del 2008 empieza nuestro calvario. Grecia y Portugal lo mismo. No, mire, perdone usted. Hemos creado la Unión Europea tal como está. Lo que está pasando es consecuencia del funcionamiento, no de los vagos del sur. Al revés, nosotros financiamos al centro y norte de Europa. Pues, ¿qué nos van a exigir ahora? ¿Ajustes adicionales, estructurales, como en el 2011?
Bueno, pero pero a ver, las cosas no tienen ninguna pinta de que vayan a ser igual que en la última crisis. Pido la palabra para cuando... soberana, pero a ver, sí, ¿no? Y tengo a Alfonso muy callado también, que me gustaría repartir juego porque al final estamos hablando de temas importantísimos. Alfonso, queremos escucharte. Tenemos tiempo, estamos arrancando el debate, tenemos tiempo de sobra y así te vamos escuchando a ti también. Cuéntanos tu punto de vista y sobre todo, ¿cómo va a afectar a tus negocios esta negociación con la Unión Europea, que unos ven de una forma, otros de otra? Bueno, ¿tú sientes que estamos jugando la carta de Europa demasiado fuerte quizá, viendo que la última cumbre fue un fracaso? Yo al final pongo las cosas un poco en el marco de la realidad donde nos movemos las personas que estamos todo el día a pie de calle, los que no hemos podido confinarnos en la pandemia porque hemos estado preocupados de salvar nuestras empresas y trabajando y nos hemos reciclado, nos hemos reinventado. Yo mismo he tenido que sacar adelante 2 empresas nuevas para no tener que despedir a nadie y tirar para adelante porque la situación es extremadamente grave. Yo cuando escucho en los telediarios y en el FMI y el Banco de España las previsiones, las cosas, yo digo, esta gente tiene que hacer números en, no sé, en macroeconomía o en sitios que no están a pie de calle en la realidad. La realidad en España ahora mismo es fatal. Yo no sé cómo estará Italia, cómo estará, porque estoy tan preocupado de mis empresas que no me da tiempo a observar mucho lo que pasa por ahí. Pero aquí hemos tenido que abrir negocios que lógicamente ahora mismo no funcionan. Estamos obligados a mantener a la gente durante 6 meses porque no se puede despedir a nadie. Los ERTES, a día de hoy, todavía no ha cobrado gente los ERTES. Dígalo. Sí, todavía quedan pendientes, eso es completamente cierto. Yo tengo un montón de empleados, de los cuales hay un porcentaje importante que no ha cobrado los ERTES. Con lo cual, si la gente no ha cobrado los ERTES, si tenemos que abrir locales que no funcionan, pues ¿cómo vamos a funcionar? O sea, ¿cómo se va a levantar este país? Es verdad que el gobierno ha facilitado ICOs a empresas más o menos medias altas. Los pequeñitos han quedado sin ICOs. Esos ICOs hay que pagarlos. Y hay que empezar a pagarlos al año que viene. Si nosotros este año, estos meses que nos quedan hasta llegar a mayo del año que viene o abril del año que viene, no podemos funcionar porque además las previsiones de repuntes, todo apunta a que va a haber repuntes, puede que haya confinamientos, y si no los hay, la gente tiene tanto miedo que se queda en su casa, pues pinta muy mal el tema. Es decir, Europa o ayuda o se acabó Europa, así de sencillo. O sea, antes decía Juan, es que Italia se va de Europa. No es que nos vayamos, es que morimos de inanición. O sea, totalmente de acuerdo. Y es que es así. O sea, esa es la realidad de lo que está pasando a pie de calle. Luego ya en macroeconomía podemos hablar de lo que queráis, pero a pie de calle el tema pinta extremadamente grave y mal. Por eso cuando antes empezaba la intervención y decía que me parecía bien que el Partido Popular apoyara, es que tiene que apoyar el Partido Popular y todos los partidos de la Cámara. O sea, me parece un acto vandálico el no apoyar este nuevo decreto. O sea, me parece increíble que no estemos juntos luchando todos para salir de esta guerra, tanto que se hace el tema bélico, se está hablando continuamente de que esto como si fuera una guerra, pues es que estamos viviendo una guerra que nos están masacrando. ¿Cuándo vamos a estar unidos los españoles? ¿En qué momento? ¿Cuando juegue la selección? Una cosa. Es el momento donde todo tiene que arrimar el hombro, pero absolutamente todo el mundo, decir, a ciegas, vamos todos a una, porque tenemos que salir de esto, nosotros, con la ayuda de Europa, pero nosotros los primeros. Entonces, si nosotros vamos a Europa y vamos a pedir ayuda y resulta que una parte de nuestros diputados o de nuestros partidos políticos van diciendo lo contrario, pues es que lógicamente, ¿qué mensaje estamos dando? Susana, déjame. No le dejes a Alfonso. Pero señores, es como si vas a un banco a pedir un crédito, te tiene que avalar alguien y el que te va a avalar dice, no se lo des. No jodas, hombre, que no lo va a pagar. Una cosa, déjame hacer un paréntesis con los ERTES porque también es noticia de hoy que al final ha costado bastante, pero bueno, se ha llegado a un acuerdo para extender los ERTES por fuerza mayor hasta septiembre, cuando muchos empresarios estaban pensando en final de año por la inercia de la economía. ¿Tú estabas entre esos empresarios? ¿Te parece que en septiembre se queda demasiado corto esto? Bueno, yo creo realmente que los ERTE va a haber que extenderlos hasta abril del año que viene. O sea, es lo que yo opino de verdad. Pero además es que hay que extenderlo y lo primero que hay que hacer es pagarlo. O sea, para mí es indignante pues que se hable continuamente en televisión, los ERTE, cómo facilitamos la vida a la gente, vamos a salir todos juntos. Es mentira. No estamos saliendo todos juntos, pero es que no se habla claro. O sea, a lo mejor tenemos que hablar, es que tenemos problemas de funcionalidad, tenemos problemas con los sistemas informáticos, pero es que la gente está sin cobrar. Yo tengo empleados que le estoy lógicamente pagando porque no tienen para comer, porque no han cobrado los ERTES. Y les llamas por teléfono al SEPE y no se pone nadie, otra cosa igual.
decir, los funcionarios están teletrabajando, me parece estupendo, no hay que poner en riesgo la vida de nadie. Pero si somos eficaces teletrabajando, si no somos eficaces, estamos dejando al país en braga. Sí, pero en el SEPE están trabajando mucho, Alfonso, no es justo echar la culpa a los funcionarios del SEPE. Otra cosa es que a lo mejor no se otorgó al SEPE la partida, no se puso el dinero de la Seguridad Social en la ventanilla necesaria en el momento justo, que también ha habido por ahí problemas de esas características. Yo no hago, o sea, no quiero echar culpa a los funcionarios del SEPE. Yo he hecho la culpa, pues como a mí me lo echan mis empleados, ¿no? O sea, la culpa la tiene el que manda, que es el que tiene que poner los medios. Pero lo que no se puede lanzar es un mensaje de que estamos pagando ERTE, de que estamos apoyando a todo el mundo, cuando eso no es verdad. Es que no es verdad. Es que luego dicen, no, es que el 70%... Yo tengo un negocio justo al lado de un comedor de Cáritas, en General Perón, la Plaza San Amaro, que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la calle. De gente que va a pedir comida, pero gente que va bien vestida, o sea, que no es gente que tenga problemas. Sí, que en la vida se había visto en esa situación. Pues porque no han cobrado. Sí, me imaginaba. Cuando llaman al SEPE, no se ponen al teléfono, no dan una solución. Entonces, yo no criminalizo a esos funcionarios. Yo digo, el Estado tiene que poner las herramientas para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque estamos dejando a la gente morirse de hambre. Y eso no puede ser. O sea, tenemos que empezar por ahí, por reconocer qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no se hace aquí nunca. Nunca se reconoce nada. Yo echo de menos, de verdad, que es que añoro, sueño con que algún día haya un político que diga, me he equivocado, esto lo hemos hecho mal, esto hay que rectificarlo así. Es que no pasa nada, no pasa nada. Y ponemos los medios para solucionar las cosas. Tenemos que aprender de esta pandemia que no estamos preparados para ninguna crisis importante. No solo en España, a nivel mundial. O sea, siempre hemos pensado que el Estado nos protege, que el Estado nos vigila, que el Estado nos vigila Hacienda, pero el resto de los estamentos del Estado no funcionan, ni en España ni en el resto del mundo. Y eso hay que hacer una reflexión, como decía Juan, pero muy seria y de verdad. O sea, Enrique, lo comentaba antes, ¿no? Que es así, de sencillo. Hablando de Hacienda, me lo has puesto en bandeja, querido Alfonso. Hay un debate muy intenso sobre subir o no los impuestos. Al final se corresponde bastante con las dos almas que tiene el gobierno, el alma PSOE y el alma Podemos. Enrique Calvet, ¿qué pasaría si subieran los impuestos en este momento? Que aunque a muchos nos parezca algo muy peregrino, sigue estando esa discusión sobre el tapete, no está ni mucho menos descartada. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, aparte que te conteste eso, algunas cosas he de comentar de lo que he oído hasta ahora, para que haya una visión global. Es más, yo te lo contesto rápidamente. Los impuestos inevitablemente... Eso es para ir avanzando con más temas, pero por supuesto habláis de lo que consideréis. Los ingresos públicos van a tener que subir o que recuperarse, y por lo tanto los impuestos, sí, de manera... en Román Paladino los impuestos van a subir. El problema no es ese, el problema es cómo. Es decir, yo creo que España necesita una reforma total y global de su sistema fiscal e impositivo. O sea, no se trata de bueno, pues va a haber 2 puntos de IVA, sí, en plan parche. Bueno, en plan parche lo harán, pero hay que ver si el IVA no tiene que subir y bajar las costas empresariales. Hay que ver la relación impuesto directo e indirecto, hay que ver muchas cosas, ¿no? Pero a corto plazo es lo que sale. Entonces, yo de lo que quería comentar en lo de antes, que en algunas cosas estoy muy de acuerdo y no, en lo que Alfonso ha dicho es muy cierto y es el corto plazo. Es el corto plazo. El corto plazo es una situación de emergencia y de posguerra. Si es que no cabe la menor duda. O sea, 3 meses parada una nación, pues ¿cómo lo vamos a hacer todos muchísimo más pobres? Y en ese sentido de decir que a mí me ha gustado, además yo combatí mucho en Bruselas para que eso existiera, y se ha recogido lo que yo combatí en Bruselas y se recogió en Gotemburgo, en la gran acuerdo social donde estuvieron todos los jefes de Estado. Uno de los puntos era el ingreso mínimo vital. Y me gustó hasta cierto punto lo que ha hecho Escrivá con ello, porque es lo que se puede hacer y una cosa razonable, no una sociedad asistida. El problema es que lo que pasa en España es propio de España, y ahora voy con el final de lo que quería decir, y se estropea todo al final. Es decir, es, como ha dicho la IREF,
una excelente idea, indispensable para mantener un mínimo de cohesión, por las colas que ha dicho Alfonso y tal, indispensable. No puede haber en un país con el PIB per cápita que tenemos, como en Estados Unidos, gente que se muere físicamente de hambre. Eso no puede haberlo. El problema es que a partir del momento que se cede a las autonomías y además se acumula lo que ya hacían las autonomías, el efecto de desigualdad es brutal y el efecto de descohesión es brutal. Y lo ha dicho la propia IREF, es una pena. Pero como medida yo le he apoyado y me parece muy bien. También la de los ERTES, que por cierto no inventa este gobierno, sino que estaban en la reforma anterior. La reforma laboral de 2012, es de la señora Fátima Todo Valle. eso son medidas, si quieres, parches, pero indispensables, parches humanitarios a corto plazo, como puede haber sido lo de los ICOs, que tengo otras noticias, etcétera. Bien, eso está y tiene toda la razón Alfonso. Y ahora voy. Hay dos cosas que ellos han dicho en lo que estoy de acuerdo, y prefiero ir a las cosas que estoy de acuerdo. Parece que no hemos aprendido, lo han dicho tanto como Juan, etcétera. Eso es donde yo digo, parece que salimos más idiotas, porque parece que no hemos aprendido, ¿verdad? Y después, sobre todo, se le achacará, yo lo reconozco, a mí me parece que una de las cosas más peligrosas que tiene ahora mismo España es este gobierno, por lo tanto no soy sospechoso en esto, pero el grave problema de España no es solo un gobierno incompetente, porque dudo mucho que otro lo fuese más. El grave problema son deficiencias estructurales. No solo es el turismo y servicios. Os voy a decir una. Somos el país, en términos relativos, uno de los países con mayor número de funcionarios del mundo. Que no tienen por qué ser peores que los demás, que no lo son, que me conozco los belgas y los franceses por haberlos mamado. Pero con ese número de gasto público de funcionarios resulta que entre un momento de emergencia no funcionan los SEPEs por mucho que se maten los funcionarios que están. Porque no los tenemos bien organizados. O sea, tenemos muchísimos y después no funcionan en el momento. ¿Podíamos haber evitado muertes en la pandemia? Sí. Si Francia envió enfermos a Alemania, porque estaban cerca de Alsacia, y aquí no hemos sido capaces de pasar de una autonomía a otra, y ha habido gente que le han dicho no, porque está colapsado el hospital tal, pero el de Toledo, por hablar de Madrid, el de Toledo, camas vacías. Hombre, eso es una barbaridad casi criminal. Entonces, tenemos déficits estructurales. Cuando tú decías, tenemos problemas, que no solo es lo del turismo y servicios, que es un modelo que, bueno, ha sido el modelo turismo y servicio y construcción, O sea, también la famosa burbuja, eso es una barbaridad que viene desde el primer Solves, desde el Solves de Felipe, después tiene al rato, tiene al segundo Solves y tal, es una barbaridad esto. Pero hay otra cosa muy, muy elemental que yo lucho desesperadamente por ahí. España no se puede permitir no tener una unidad de mercado, no tener un mercado único, y vamos para atrás. Entonces, es verdad eso, pero eso es verdad que es el medio plazo. Eso es lo que sí será en su momento reconstruir, que yo no diría reconstruir, sino renacer o construir una nueva España, porque si es para reconstruir lo que teníamos el año pasado en octubre, no me gusta, y en eso estoy de acuerdo, pero es que hay que diferenciar las medidas que pide Alfonso, que son de humanidad, hacia el corto plazo, y después, claro, yo sí creo que sin Europa hubiéramos pasado muchísimo más frío, muchísimo más frío. Entonces, no hay que decir que es que no nos van a dar con condiciones. Es verdad que nos van a hacer transferencias que nos vamos a tener que devolver. Lo que pasa es que van a mirar que vayan a donde tienen que ir. No pueden ir, por decir lo más escandaloso y lo más caricaturesco, no pueden ir a financiar embajadas ni de Cataluña ni de Murcia en el extranjero y en Laponia. No, señor. Lo que nos preste de allí, cuando dicen que no van a pagar el ingreso mínimo vital, eso es mentira, porque además está en la Carta Social Europea. Eso es mentira. Eso sí va a pagar. Lo que no va a pagar son bodas, banquetes y bautizos. Y, por ejemplo, un aeropuerto a la puerta de mi casa. Uno en Ciudad Real, uno en Tomelloso, el otro. No, eso no. Déjame recordarte que es un debate. No, pero oye, por eso quería contribuir. No creo haber molestado a nadie, ¿no?
iba a decirte antes, cuando hablabas de la construcción, es verdad, no es el turismo solamente el eje del modelo productivo nacional, ¿no? O de la economía nacional, también la construcción, pero no olvidemos que es muy intensiva en mano de obra y es muy complicado en un país. Bueno, y el la turismo. tasa de paro estructural que tiene, prescindir de ese motor de empleo. En fin, es muy complicado. No, es más, tenemos que recuperar construcción, es fundamental para España y por supuesto tenemos que recuperar turismo, pero quiero decir que sí, que hay déficits estructurales, pero eso será, cuando dice, tenemos que reindustrializar España, yo estoy de acuerdo, evidentemente no podemos ser el Miami de Europa, vamos, la Florida de Europa, pero claro, estamos hablando de 2 años, de 3, o no sé, mañana tú no te despiertas si tienes más industria, y en cambio los problemas que ha dicho Alfonso los tienes, por tanto hay que diferenciar los dos tipos de medidas, lo que quería decir. Y para las segundas medidas, ahí la política, en este momento la situación política es muy mala. En mi opinión. Te hemos entendido, pero déjame que hable Juan Laborda, que quiero, Hombre, quiero solo escuchar faltaba, yo aprendo siempre del maestro Juan. El ingreso mínimo vital, que asentía con satisfacción cuando lo mencionabas, y también me interesa mucho su punto de vista sobre los impuestos, porque lo que no hemos mencionado es que en la parte final de la Comisión de Reconstrucción, que ya sabéis que todo se ha agilizado mucho y ya se han presentado o prácticamente se han adelantado las conclusiones, al final se queda fuera esa subida de impuestos para las rentas más altas que había pedido la parte de Podemos del Ejecutivo, el partido de Pablo Iglesias. ¿Tú esto cómo lo ves? Y enlázamelo, por favor, con el ingreso mínimo vital, que no quiero que se nos quede ese tema fuera porque es importante. Juan. Voy rápido. Vamos a ver. El ingreso mínimo vital, como han señalado Alfonso y Enrique, era de extrema necesidad. Además, está muy bien diseñado. Yo creo que Escrivá ha hecho una labor excelente en el diseño y absoluto desempeño del concepto como tal, ¿no? Lo que nos tiene que replantear como sociedad, ¿por qué un país aparentemente rico tiene que acudir a eso? ¿Vale? Y eso requiere de un análisis mucho más profundo, porque tenemos una economía de pies de barro, absolutamente de pies de barro. Entonces, pero fíjate, siendo yo muy partidario del ingreso mínimo vital, también te digo una cosa, yo soy más agresivo. Y dentro de la escuela de pensamiento económico a la que pertenezco, nosotros lo que defendemos es el trabajo garantizado y se puede alcanzar. Es la propuesta de Bernie Sanders en Estados Unidos, lo que pasa es que requiere un instrumento. Pero ¿qué tipo de, Juan, pero eso es muy importante, profundiza en ese concepto, por favor, el trabajo garantizado, pero ¿qué tipo de trabajo? Porque vamos a ver, el trabajo garantizado es un instrumento... Con la cantidad de trabajo precario que tenemos en España se nos ponen los pelos de punta de escuchar. No, al revés. Es un instrumento anticíclico, lo diseña el Estado, de manera que cuando vienen periodos de alto desempleo, tú reactivas actividades y además con salarios bastante bien remunerados y a su vez fuerzas al sector privado a que tome en consideración el salario, ¿no? Requeriría de un análisis muy profundo. Pero una intervención de la economía que a muchos simplemente ha fracasado. Una barbaridad. Es intervencionismo total de la economía y estatalización total de la economía, ¿no? No, lo que entendemos es que el paradigma actual ha fracasado. El paradigma que mueve la economía occidental ha fracasado. O nos damos cuenta de esto, o cuando nos demos cuenta, la ventaja de China no va a ser 10 años. Van a ser 40 o 50 años. Esto o lo entendemos y lo asumimos, o ya veremos, no, pero va a ser ya. O sea, para mí la principal economía del mundo ya no es Estados Unidos, ya es China, ¿vale? Ya lo es financieramente y económicamente. Y también lo va a ser en influencia geopolítica. Bueno, si seguimos con lo mismo, más pobreza. En el caso español... La lucha de los dos liderazgos ahora mismo, ¿no? Claro, pero yo quiero recalcar eso. Yo en la parte de impuestos tengo una visión también muy distinta. Yo estoy en contra de la austeridad como tal. Pero en nuestro planteamiento el impuesto, yo no lo veo como lo ven las fuerzas tradicionales socialdemócratas, ¿vale? El impuesto al final, los impuestos o los contribuyentes no financian al Estado en mi planteamiento económico. Al revés, una vez que se desarrolla la actividad económica, el Estado decide lo que retira en renta y riqueza vía impuestos a familias y empresas, ¿vale? Y como residuo, elige lo que necesita para financiarse en los desequilibrios entre lo que gasta y lo que ingresa. El planteamiento es muy distinto, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. Nosotros lo que decimos es, oiga, tenemos un entorno donde podemos utilizar una serie de instrumentos que nos pueden permitir alcanzar el pleno empleo, con política fiscal, utilizando los bancos centrales, ¿vale? Eso luego lo podemos comentar y desarrollar. En ese esquema, el impuesto es un papel residual. Sirve para controlar el poder de cierta gente y para reorientar la actividad productiva, pero no para financiar. Los contribuyentes en nuestro planteamiento no financian nada. Eso lo explica muy bien Powell.
es que recomiendo la última intervención de Jeremy Powell, porque esto desmonta el principio de responsabilidad fiscal y de austeridad que sigue Europa. Europa, cuanto más... El jefe del Tesoro americano, para quien no lo sepa, Laborda. El Tesoro de la Reserva Federal. Bueno, Banco de Inglaterra también está en esa línea. Es que es muy importante, necesitamos un cambio de paradigma. No se va a producir. Fijaros, el planteamiento, la solución, enlazando con lo que comentaba Alfonso, la solución a esta crisis era muy sencilla. Durante el confinamiento, garantizar rentas a familias y empresas para que no cayeran. Correcto. ¿Cómo se hace esto? Con el balance del Banco Central. Punto. Correcto. No pasa nada. Se han ampliado por 5, por 7 veces en 10 años y no han generado nada. Correcto. Han generado desigualdad vía activos. Eso es muy sencillo de hacerlo. ¿Ha habido inflación? Ninguna. No lo hace. Porque se les desmonta el chiringo a ciertos discursos políticos y económicos. Y luego, la segunda fase es un plan de reactivación. Y eso lo enlazo con lo que tú comentabas, el New Deal europeo. El New Deal europeo es un cambio brutal en 4 líneas, ¿vale? Es edificios, nuevos edificios, rehabilitación ecológicamente eficientes. Segundo, los coches, vehículo eléctrico. Tercero, energía sostenible. Y cuarto, digitalización. ¿Vale? Eso está bien, pero ahora hay que plantearlo bien. Me falta un quinto, ¿eh? Me falta un quinto que es infraestructuras y en particular infraestructuras de transporte. Ese también, pero fíjate, se lo incluiría dentro del proceso de Digital Transformation, del último, ¿vale? Es una economía circular. Vamos, ya ves lo que te quiero decir. Es decir, grandes infraestructuras europeas sería un plan muy bueno, claro, y de crear ese trabajo. Y ahí sí que, en efecto, el Banco Central Europeo venga a meter dinero, claro. En Europa lo que veo es que no se utiliza el Estado en toda su potencia, el Banco Central. La preocupación que tenía Alfonso, fíjate, la preocupación que tenía Alfonso llegó hasta que economistas nada sospechosos como yo, de rojo peligroso, economistas ortodoxos, propusieran la creación de un fondo público para meter en forma de capital a pequeñas y medianas empresas europeas. Exacto. Para que no cayeran. Ni se ha contemplado eso siquiera. Es un auténtico puñetero desastre. Entonces, las cosas llevamos una serie de... Y Europa está retrasando todo, que yo me quedo impresionado, porque estamos retrasando a julio lo que tenían que haber hecho en marzo. No estamos hablando de la coartada, y lo dijo muy bien Macron, ¿no? La excusa de la Unión Europea es que como de competencias sanitarias ellos no entendían, la UE no tiene esas competencias y esto era una crisis en principio y fundamentalmente sanitaria, o el origen es una crisis sanitaria, pues claro que les ha pillado con el pie cambiado, pero efectivamente es excusa de mal perdedor. Pero luego sí parece que se han acelerado mucho las cosas, ¿no? ¿No os da la impresión? Sí, es verdad que esto lo digo, claro, después de la cumbre del viernes, que nos dejó a todos chafados, porque hasta que no se vuelvan a reunir, parece que si no se ven, y la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no es presencial, no son capaces de avanzar. Nosotros estamos haciendo este debate como si estuviéramos juntos y todos somos capaces, pero ellos lo han aparcado y nos ha dejado un poco fríos. Pero sí es verdad que después de la parálisis inicial parece que todo se puso relativamente rápido en marcha, ¿o no estáis de acuerdo conmigo? Cada uno va por su cuenta, cada país va por su cuenta y cada país ha hecho lo que ha podido individualmente. Lo que es un proyecto europeo no lo hay, en absoluto, cero patatero, no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera poner un fondo, como señalaban estos economistas, que eran profesores ortodoxos, para simplemente evitar que caiga el tejido industrial PYME europeo, que es el 76% de nuestro tejido industrial. Y estaba muy bien diseñado, yo lo compraba, y yo no soy neoliberal, y estos lo son, pero lo compraba ese vehículo, no lo han tenido en consideración. Están retrasando mucho las decisiones. Europa sigue una nomenclatura peligrosa, que es la nomenclatura del antiguo polígono soviético. Y tenemos una nomenclatura de Bruselas que van retrasando todo, se van pasando el balón y no toman soluciones. Y esto es pérdida de tiempo. Y esto son caídas de pequeñas y medianas empresas. Y cuando nos demos cuenta y abran las persianas, muchas de ellas no existirán. Era muy sencillo hacer frente a esto. Muy fácil. Hay instrumentos que lo posibilitan. Hagámoslo. No, eso es peligroso. Hoy yo veo unas cosas, unas auténticas, desde mi punto de vista, perdona la palabra porque en esto me cabreo como le pasa al fondo. Auténtica, inútil, inoperante, de verdad, con argumentos absolutamente grotescos. Y ese es el principal problema. Entonces, el tema de impuestos que tú señalas, yo tendría mucho cuidado porque para mí es un residuo. Yo no financio el gasto del gobierno con los impuestos. Tú quitas a la actividad productiva lo que quieras quitar. Yo los emplearía para controlar grupos de poder y para reorientar la actividad productiva. Pero en este planteamiento te asumo que mi posición es minoritaria. Mi objetivo es rechazar la austeridad, básicamente, como instrumento de política económica. Y luego los impuestos, si los diseñas mal, sería muy agresivo. El planteamiento de Enrique es muy socialdemócrata y un paso más adelante, ¿no? Porque hay instrumentos que nos posibilitarían
llevar a cabo la actividad y el pleno empleo y no se utilizan básicamente. Alfonso, y los planes de choque nacionales, bueno, planes de choque siendo muy generosa, porque no ha habido un gran plan de choque como por ejemplo en Alemania, ni muchísimo menos, pero bueno, pero sí sectoriales estamos viendo algo, ¿no? Las ayudas para la compra de coche, que supone una reactivación o debería suponer una reactivación del sector de la automoción, que pesa más de un 10% de nuestro PIB, o el plan de choque para reactivar el turismo por valor de 4.250 millones de euros. ¿Estos son parchecitos desde tu punto de vista o realmente estas cosas sirven y en el corto plazo, que tú eres muy de corto plazo, como nos has demostrado en varias de tus intervenciones, sí que tiene sentido? Vamos a ver, yo soy de corto plazo porque insisto que yo soy un empresario que está a pie de calle. Tengo 300 empleados y hablo con todos ellos, con su familia. O sea, estoy a pie de calle, yo he nacido en esto, ¿no? Y entonces pues veo la realidad de otra manera. A mí me parece, como decía Juan, me parece una vergüenza que pase una cosa como esta y se demore todo tanto y nos vemos la semana que viene y nos vemos la otra, cuando aquí lo sencillo es lo que ha dicho él. Lo sencillo es decir, al día siguiente que decretamos el estado de alarma, protegemos a la gente y a las empresas. Es así de sencillo. Que hay que articular un banco nuevo, un banco público, un banco que responda, pues hay que hacerlo. Lo que ha hecho la banca ha sido una de sinvergüenzas, porque la banca ha ido a ganar dinero, a tapar créditos, por eso los ICO se retrasaron, porque ha ido a tapar crédito de lo que se debía. También ha adelantado dinero, ¿eh? Y eso lo ha reconocido y lo ha agradecido el Bien. propio gobierno. ¿Cómo que no? Lo ha dicho la ministra Yolanda Díaz, que es poco sospechosa de ser muy Yolanda, amiga de la banca, ¿no? la ministra Yolanda Díaz, bueno, no quiero entrar en el trapo, pero Bueno, vamos, pero si ha agradecido a los bancos pronto. yo te aseguro a ti que, vamos, no hay constancia ahora mismo que haya adelantado nada, ¿eh? De verdad, ¿eh? No se lo ha Nosotros dicho, hemos lo estado ha dicho la pidiendo ministra, que créditos. insisto, no es una ministra pro bancos, ni mucho menos, ¿no? Si la Digo yo ministra que puede decir, si lo dices será por algo. Mira, también ha dicho que han lo que pagado dice, todos los ERTES, también lo han dicho, ¿no? Que han pagado todos los ERTES, son el 95%. lo que Y dice también se ha Alfonso, dicho, pero es que, dime, perdona. un comentario. La banca, parte de ella, yo no voy a dar nombres, parte de ella, cuando se dieron las ayudas ICO, lo que hicieron fue, parte de sus antiguos préstamos, tratarlos como nuevos, para que tuvieran el aval del Estado. Y algún banco, no voy a dar nombres, pusieron un tipo de interés inicial del 3,5, hasta que se les llamaron al orden. Solo de los grandes grupos, solo hubo uno que fue bastante... No voy a dar nombres porque no me quiero meter en camisa. No hay que dar nombres, pero al final... Tenía. Y esa es la realidad. Esto lo que es que ese no es el instrumento. Hay otros instrumentos mucho más eficaces. Yo los he comentado. Y hay que ir por otra vía, porque si no, es lo mismo. Al final a la gente a la gente se la abandona, Susana. Si es que al final lo que dice Juan de verdad es que cuando estás a pie de calle y luchas, yo voy a los bancos a pedir crédito como todos los empresarios y ves la jugada que dice Juan, que es verdad que ha sido así, el 3 y pico, no ahora te bajo al 1,7. Vamos a quitar pólizas y cosas que tienes para que avale el Estado y así quitamos riesgo, ¿verdad, Juan? ¿Es correcto? Sí, hombre. Entonces, cuando hay, insisto, cuando hay una guerra, una posguerra, una emergencia nacional, que la gente está pasando hambre, la primera reflexión que hay que hacer es que no se puede tener a sinvergüenzas en este partido. O sea, en la cancha de juego no puede haber gente que hace negocio a costa de que la gente pase hambre, ¿vale? Y exigir después, decir, vamos a subir los impuestos. ¿Quién los va a pagar? ¿Quién tiene dinero para pagarlos? Si la economía no se va a reactivar. ¿Pero por qué no se va a reactivar? Porque no hay inteligencia. Que para reactivar la economía hay que hacer lo que hemos hablado. Sí, señores, estamos parados, vamos a garantizar a empresas y tal, vamos a hacer una congelación y vamos a pasar ese periodo de congelación donde nadie pase hambre. A partir de aquí salimos para adelante. Pero es que nos ha hecho, aquí ha ido a aprovecharse todo el mundo de todo. De vender las mascarillas caras, de vender los geles caros, de no sé qué, de los respiradores. Ha sido un pillaje. Esto ha puesto de manifiesto el gran pillaje que existe ahora mismo. Entonces, de verdad, Hablamos del mando. ¿Os apetece hablar del mando único? Porque esto que está diciendo Alfonso de las mascarillas, los geles y todo esto tiene bastante que ver con esa decisión que luego se cambió, se rectificó. Rectificar es de sabios, ¿no? Y el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás porque se demostró que no se le estaba dando bien por ser diplomática comprar en los mercados internacionales, independientemente de las dificultades que hubiera para todos, pero fue un escándalo tras otro y al final, bueno, pues las competencias
las comunidades autónomas, parece que aquello fluyó, aunque tenemos también el problemón de las residencias. Me gustaría que habláramos un poquito sobre esto en el tiempo que nos queda. Empiezo contigo, Enrique, sí, ¿no? Y luego continúa Sí, Juan. porque alguna cosita tengo que decir. Claro, que llevas un rato Lo he ya. dicho. Sí, vamos. Casi lo del mando único puedo contestar con la butad de que casi que no lo voy a comentar porque no me gusta hablar de lo que no existe. O sea, el mando único ha sido una tragedia absoluta, porque no ha existido, no se ha aplicado jamás y no se ha hecho porque no se ha podido. Es decir, se han encontrado con que no había las estructuras de Estado para poder hacer un mando único. Entonces ya hemos llegado después a delirios como el oxímoron que dijo un vasco de mando único compartido. No, mire usted, o es único, porque si empiezas a compartirlo ya no es eficiente. Y ya al final llegamos en la de cogobernanza, que hay que decir no gobernanza. Entonces, muy chulo al principio, vamos a hacer un mando único y te dan cuenta que no tienes ni equipos de compradores, ni eres capaz de hacer un diseño de todos los recursos que tienes en España para poder organizar el traslado. Te das cuenta que tu ejército resulta que si lo vas a utilizar va a ser un problema en determinadas zonas de España. Antes me decía muy bien Alfonso, oye, tendríamos que estar aquí todos a una. Mira, todos a una en este país en este momento te debes de tener claro que no va a ser posible. Lo primero que tendríamos que quitarnos es el cáncer de los que quieren destruir España, por ejemplo. Y muchas cosas más han fallado en el mando único, por lo cual no ha tenido más. Entonces, claro, empezar. Yo voy a requisar porque voy a ser el distribuidor único. Hijo mío, si no eres capaz de redistribuir, ni eres capaz de comprar fuera. Es una cosa, ha sido lamentable. Y ha puesto el dedo en la llaga de las deficiencias estructurales que tiene España. Claro, en cuanto que el propio gobierno ha dicho, bueno, va a haber que volver a crear una sanidad española, que es que no la hay. Ahora hay 17. Bueno, ya ha dicho el PNV, ¿usted qué me dice? ¿Usted quiere mis votos? Pues de eso olvídese, ¿no? O sea que fíjate, hay que saber cuáles son nuestros problemas. Dicho esto, los presupuestos que hay que negociar ahora y que urgen en Bruselas, bueno, pues imagínate, imagínate. Los 140.000 millones de euros, anda que el PNV no tiene fuerza en esa negociación, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho de Europa por parte de Juan y Alfonso, ¿no? Es decir, Europa ha estado lamentablemente ausente de cerca del ciudadano en todo lo que es lo sanitario. Es que no hay ni siquiera una coordinación de laboratorios hacia la vacuna, un apoyo sanitario. Ha estado ausente totalmente. Es una cosa lamentable. En lo del dinero no lo está, pero estoy de acuerdo en lo que él dice, que hay otros sistemas mucho mejores. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con lo que él ha dicho. Además, el Grupo Liberal en el Parlamento, yo me considero socialdemócrata, pero el Grupo Liberal sí apoyaba este estudio de, oiga, y no está tan lejos de lo que yo hablé una vez del helicopter money, y por cierto, no está tan lejos, creo que lo dije la última vez, no tiene que ver, no es mi partido, puesto que soy socialdemócrata, pero no está tan lejos de algunas cosas que ha pedido Vox, que es, en estos momentos, me dice Alfonso, tú dale dinero a la gente, tú dale dinero para que se recupere y ellos sabrán cómo relanzar, ¿no? Que es un poco lo que se dice, y déjate un poco de condiciones totales. Estamos en una situación de absoluta emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Y hago reflexionar, porque yo siempre, es enfermedad personal, pero yo siempre no puedo dejar de olvidar el rasgo político. Él ha dicho, China nos está pasando. Eso ya lo vemos porque además China nos ha estado recuperando a una velocidad absoluta en estos últimos años. Pero claro, China no es una democracia. Que hay determinadas cosas que no se hacen tan fácilmente. Claro. Y lo que pasa es que Europa no es un continente como si lo es Estados Unidos. Y por lo tanto, Europa realmente es una serie de gobiernos que discuten en esos consejos. Y esos gobiernos hasta se pueden dar cuenta que lo mejor es lo que se decía ahí. Vamos a dar dinero y grande y tal. Pero tienen elecciones. Y la señora Merkel teme que la ultraderecha alemana le coma la tostada porque digan nuestros impuestos, nuestros dineros no pueden ir a financiar quien no ha sido ahorrativo, etcétera. Porque ese populismo cala y te puedes encontrar a neohitlerianos ahora mismo en el gobierno de Alemania. Y como digo ellos, digo Francia y digo etcétera. Es decir, al final son países que están muy cogidos por sus propias posibilidades.
Por lo cual, lo que yo creo que estamos de acuerdo con aquí lo que se ha notado es que hace falta más Europa, más gobierno europeo absolutamente supranacional, que sería ese fondo que se pedía, más, y algunas de las ideas de Juan, es decir, no vamos a estar a salvar las elecciones en Chipre o en Estonia. Mire usted, Europa está en una crisis y vamos a ello. Pero claro, ahí es donde viene la diferencia. Yo lucho por eso, y a mí me hubiera gustado ese fondo y algunas otras soluciones europeas y también lo sanitario. El problema es que, y Europa ahí sí se la juega, como tú dices, es decir, Europa o en esto, como dice Leta, se da cuenta y empieza a ser de verdad solidaria y se deja de historia, se deja de la austeridad, por ejemplo, o bien Europa tiene los días contados, ¿eh? Pero eso es muy malo porque entonces Europa nunca será un continente y seremos irrelevantes en el concierto internacional, en mi opinión. La Borda, para ir concluyendo ya, Juan, tú eres uno de los primeros, uno de los máximos representantes en España de la MMT, de la teoría monetaria moderna. En ese primer debate que celebramos, monográfico COVID-19 de la Fundación Transparencia y Opinión, hablamos largo y tendido de la teoría monetaria moderna y en ese momento parecía que había intención de debatir fórmulas más arriesgadas y alternativas reales al sistema. Ahora parece, y corrígeme si me confundo, parece que estamos en el punto de vamos a volver al escenario que teníamos, que ya con eso ya llevaríamos mucho ganado, ¿no? ¿Dónde ha quedado la MMT? ¿Dónde ha quedado ese debate al que se sumó Draghi y que a vosotros os pareció muy esperanzador? ¿Y en qué momento estamos al respecto? Bueno, hay una parte que sí que ha calado, ¿vale? Que ha calado y se observa más en los países anglosajones, no solo en Reino Unido, en Estados Unidos, sino incluso al otro lado, Nueva Zelanda y quizás también Australia. Lo que pasa es que no lo hacen en la intensidad o en la línea que nosotros propondríamos. Por ejemplo, la reacción de Estados Unidos ha sido mucho más brutal en términos de uso del balance del Banco Central, ha pasado de 4,5 billones en 2018 a 7 y pico ahora. Ha sido brutal lo que han comprado y además con una cuenta del Tesoro en el Banco Central que ha subido muchísimo. Es decir, están emitiendo deuda muy por encima de lo que necesitan para prepararse para el futuro. Lo que no me gusta es cómo lo destinan o cómo lo hacen, porque la forma en que lo hacen protegen a grandes empresas, a los accionistas de estas grandes empresas, se revalorizan y la desigualdad aumenta, ¿vale? Pero sí, por lo menos, la idea de Powell de que realmente nunca va a quebrar Estados Unidos porque el Banco Central tiene el monopolio de emitir dinero es ya irrefutable. Eso acaba con todo el principio de austeridad o responsabilidad fiscal. Lo que pasa es que deberíamos dar un paso más y realmente acabar con un proceso de financiarización de la economía global que es el que nos ha durado los últimos 40 años. Y que en el caso español se traduce en que tenemos un sector de pymes cojonudo que exporta sin parar desde el 94, que para mí es el mejor de Europa, ¿vale? Pero que ha sido asaltado por el capital extranjero y ya está en manos de capital foráneo. Perder el control de la actividad productiva nuestra tiene consecuencias súper negativas. Esto ya sé que a mucha gente pues no le importa, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, la MMT está para quedarse ya, es una realidad. Entonces va a depender de la intensidad de la recesión, que yo creo que va a ser más intensa de lo que nos dicen, y de que cuando no haya alternativa ya y el sistema esté a punto de colapsar, pues como pasó con Roosevelt y con Keynes, llegará un New Deal y Roosevelt cambió todo. Y Roosevelt no era un rojo peligroso. Ha sido el presidente que más elecciones ha ganado en Estados Unidos, 4 mandatos, y con una capacidad de control sobre los lobbies absolutamente brutal, porque él los echó a patadas del Capitolio, a todos ellos. Se habían instalado muy cómodamente en Estados Unidos. Y a mí es muy curioso porque me llaman radical. Evidentemente, soy radical en el sentido rooseveltiano, muy radical. Y los discursos de Roosevelt ahora sonarían a rojo peligroso, ni siquiera Pablo los hace. Así, yo recomiendo el discurso, yo lo pongo siempre. Ustedes que están en Internet, descarguen el discurso en la primera reelección en el Madison Square Garden, noviembre del 36 de Roosevelt. Yo lo aplicaba a España, es ideal, porque es un discurso radical, absolutamente radical. No, él reactivó la economía. Hay que cambiar el paradigma. Y tenemos todos los instrumentos para hacerlo. Y además hay un argumento muy bonito, que es el cambio climático, que nos debe forzar a cambiar todo, las cosas que hemos comentado antes. Pero hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo de manera inclusiva para la ciudadanía. Y mientras tanto, proteger las pymes.
Las pymes, de verdad, es el circuito o la red empresarial europea más importante y no nos hemos dado cuenta. Y la desigualdad ha aumentado mucho y la razón es la que digo. ¿De qué me vale pasar el balance del Banco Central a 7 billones, protejo a las grandes, sus accionistas corren el precio de la acción? Y es la razón real. Lo ha comentado el FMI. El FMI, en una parte relativa a España, es durísima con la política impositiva de los últimos años, el aumento de la desigualdad. Aquí leemos lo que queremos, ¿vale? También Sí, está sí. ahora. El FMI empieza a La cambiar cosas, desigualdad es brutal. Es brutal. Y la política impositiva ha influido. Y el diseño español es un diseño de burbujas, básicamente, y de rentistas. Y yo estoy hasta las narices. Yo quiero cambiar el modelo productivo para que se proporcionen a emprendedores y a productores, ¿vale? Y esto hay que hacerlo así. Y mientras no cambiemos, pues no va a pasar nada. Entonces, la MMF está para quedarse, pero demos un paso más. Ya yo recomiendo a cualquiera, economistas o no economistas, que miren el balance del Banco Central de la Reserva Federal en los últimos 3 meses, la amplitud que ha tenido en su tamaño, cómo ha crecido, dónde están las partidas, y verán cuando dice Powell que no hay ningún problema respecto a la deuda pública, es así. Hay problema con la privada. La privada es que las familias y las empresas no tienen un poder que tiene el Estado, que es el monopolio de emitir dinero. Pues ya está, utilicémoslo y seamos novedosos, seamos rupturistas y cambiemos de paradigma y volvamos a un consenso previo, más equitativo y más justo, que nos vendrá muy bien a todos, y entonces sí que podremos discutir tú a tú con China, porque China es mucho más eficiente que nosotros. El tema político actual europeo es mucho más ineficiente. Como quien no quiere la cosa, llevamos una hora de debate, ¿eh? Y ya lo veo. estaríamos seguramente otra hora más, y me quedo corta, debatiendo de cosas interesantes. Por cuestión de galones, me vais a permitir que le ceda la palabra para que ponga ya una perla y la guinda al pastel, la última frase, al presidente de la Fundación Transparencia y Opinión, al que cabe agradecer esta iniciativa, la de la propia fundación, el nacimiento de esta fundación que busca debatir sin intereses partidistas, sin intereses de ningún tipo, escuchando con educación, con inteligencia y con humildad todos los puntos de vista. Lo intentamos en el tratamiento de cualquier tema y, por supuesto, también en estos debates monográficos, en los 11 debates especiales COVID-19 que hemos dedicado a esta situación inédita que nos pilló a todos, pues, de la noche a la mañana, y que hemos ido haciendo y hemos ido reconstruyendo, ¿no? Alfonso, ¿te atreves? ¿Quieres poner, como presidente de la Fundación Transparencia y Opinión, tu último granito de arena al debate? Y con eso ya nos vamos. Yo quería hacer un resumen diciendo que hemos tenido un confinamiento quizá de los peores que ha habido en el mundo, esto de la COVID-19, y el español ha demostrado que está a la altura. Tenemos un gran país de gente muy fuerte, muy ingeniosa, muy trabajadora. Creo que la gente que manda no ha sabido leer eso, no sabe leer qué gran país tenemos. Hace falta mucho consenso, mucha charla, mucha gente como Juan, mucha gente como Enrique, sentarse a hablar, dialogar. Estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer un cambio radical en todo. Hay que apoyar mucho a las pymes. Las pymes somos el motor de la economía en España. No puede ser que se trate a una pyme fiscalmente casi de la misma manera que se trata a una empresa internacional, ¿no? Sí, a una multinacional. Peor, porque no claro. tiene las facilidades. Peor que las grandes. Perdona que te... Y no existen las economías de escala, ¿verdad? Exacto. Claro. Yo lanzo un mensaje de esperanza porque tenemos un gran país. Lo único que hay que saber es leer muy bien lo que ha pasado y reflexionar y cambiar y ya está. Pero hay un gran país y gente, de verdad, que yo he visto héroes, gente que está sin cobrar, que está tirando del carro, empresas que están fatal, que están súper jodidos y están tirando. O sea, hay verdaderos héroes y hay que leer eso, hay que leer y estar a la altura. Eso es lo que pienso. Es una bonita forma de acabar. Acabamos en optimismo, que es lo que intentamos también con los otros debates que hemos hecho, ¿no? Con el que dedicamos al estilo de vida y dedicamos a la vuelta al campo, el que dedicamos a nuestros mayores, el que dedicamos al papel que ha jugado la prensa en esta crisis, muy importante la información de calidad en esta crisis. Hablamos de turismo, hablamos de gastronomía, hemos hablado con personas que han estado además en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, que varios de los invitados han estado en esa Comisión de Reconstrucción, hablamos de cultura, en fin, que aquí acaban los 11 debates monográficos COVID-19 de la Fundación Transparencia y Opinión, pero no dudéis, queridos amigos, que vamos a tener más debates, más entrevistas, más eventos y muchas cosas por delante, muchos retos por delante de la Fundación Transparencia y Opinión. Alfonso González, presidente, empresario, mucha suerte para esos negocios.
los nuevos y los que ya estaban, que todo vaya dentro de un orden lo mejor posible, que vaya todo bien. Gracias, Alfonso. Gracias, Enrique Calvet, ex parlamentario europeo, presidente de ULIS. Un gusto siempre escucharte y gracias por ayudarnos a pensar y ayudarnos a reflexionar. Hasta pronto. Gracias. La lucha continúa, pero el futuro es nuestro. Bonito también. Buen titular también de cierre de debate. Y Juan Laborda, ¿qué te digo? Pues que es un lujo, como siempre, reencontrarnos, escucharte, que nos abras la mente y que veamos otras cosas y busquemos otras soluciones a los problemas, porque en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, de eso no hay ninguna duda. Un placer, Juan. Hasta la próxima. Un placer mío y un placer contar con semejantes contertulios también. No, por mi parte. Fantástico. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo y a vosotros. Hasta el próximo evento de la Fundación Transparencia y Opinión, que no dudéis, será pronto. Adiós.